vamos a dar inicio a esta entrevista. Para iniciar, nos gustaría, por favor, que se presente y nos comente brevemente acerca de usted. Bueno, señoritas, muy buenas tardes. Mi nombre es Janina Giovanna Barreto Gutiérrez, soy promotora de los programas no escolarizados. Estoy a cargo del programa Paraíso de los Niños, a cargo de los niños de 4 y 5 años. Estoy en la comunidad de Santo Toribio de Mogrovejo. Gracias, profesora. Ahora que hace mención, ¿no?, su comunidad, pues nos llena de alegría, ¿no?, ese nombre. Nosotras, como usted sabe, somos estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Aprovecho la oportunidad para agradecerle, ¿no?, por brindarnos el espacio junto a los niños y llevar, ¿no?, estas experiencias de aprendizaje y cada día enriquecernos junto a ellos, porque también aprendemos de ellos y de usted, maestra. Bien, entonces vamos a continuar ya con las preguntas. Debe ser con total claridad, con la mayor sinceridad posible, porque eso nos permite, pues, obtener una información real. Bien. Coméntenos por qué decidió ser promotora educativa comunitaria. Decía que sí, en primer lugar por el que me encantan los niños. Antes de trabajar de promotora de los programas no escolarizados, he tenido a cargo también el programa de Guaguasi, he trabajado con niños más pequeños, el cual me motivó y más adelante pude estar en un programa no escolarizado, ¿no?, que es el PRONOI. Y bueno, encantada yo de participar y poder estar a cargo de los niños. Así es, profesora. Compartimos entonces junto a mis compañeras esa afinidad, ¿no?, con los niños, que son pues siempre tan curiosos, tan ocurrentes, tan creativos y que día a día pues vivimos un sinnúmero de experiencias y pues cada día nos van enriqueciendo, vamos aprendiendo de ellos y sí que es una tarea pues no con bastantes sacrificios, pero como decimos, al final de la jornada siempre hay un motivo por el cual continuar y salimos pues contentas. Bien. Como promotora educativa comunitaria. Bueno, ya. Primero es el participar con un supervisor de módulos, dicen. Me trabo. Colaborar con el supervisor de módulo o trabajamos con la coordinadora de zona en la organización de la planeación y evaluación de las reuniones. Muy bien, profesora. Y de la mano realiza la tarea con los niños, ¿no?, en aula ya, posterior a eso. Bien, profesora. ¿De qué manera es acompañada, monitoreada en sus actividades de aula? En el aula estoy yo sola, pero hay días que nos supervisa la coordinadora. Es supervisada entonces por la coordinadora. ¿Y esto cada cuánto tiempo se da? La coordinadora llega de 2 veces a la semana o a veces una vez por semana. Bien. Vaya, ¿no?, el desarrollo de las actividades. Tenemos capacitaciones, programaciones o cada 15 días. Bien, profesora. ¿Considera usted importante el acompañamiento que le realiza su coordinadora? ¿Por qué considera importante de serlo? Claro, porque es muy importante, porque ella es la que nos orienta
la que está ahí siempre guiándonos a lo que vamos a hacer. Con ella hacemos las planificaciones, todo el trabajo que vamos a hacer con los niños. Eso es, guía el trabajo con los niños, entonces. Muy bien, profesora. ¿Cómo organiza, como usted nos mencionaba, las planificaciones, los proyectos que se van a desarrollar con los niños? ¿Se reúnen presencialmente, tal vez de manera virtual? ¿Se envía ya las programaciones o todo, como nos comentaba, cada 15 días junto a ella realizan de manera al 100%? Cada 15 días nos reunimos de manera presencial con las programaciones. Bien. Le envía la programación y van quizá explicando para cómo realizar ya el trabajo junto a los niños. Claro, es así. Y realiza tal vez alguna adaptación de acuerdo a la programación que le envía la coordinadora. ¿Realizan alguna adaptación a los niños o solo hacen un repaso de las programaciones que ella le envía? ¿Se modifica algo tal vez? Bueno, en mi persona trato de llevar, ¿cómo se llama? Guiarme de lo que ella ¿cómo se llama? ¿Cómo? Lo que la coordinadora le comparte, la información. Así es. Pero sí nos da ella la libertad de que podamos modificar algo, podemos en nuestras actividades agregar algo. Tenemos eso. De acuerdo, profesora. ¿Qué estrategias le resultan más efectivas para lograr el desarrollo de las competencias, ¿no? de estas planificaciones? Para mí, los juegos, canciones, es lo que me funciona muy bien con los niños, les encanta a ellos. Coincido con usted, profesora, ¿no? El juego, pues, es efectiva de llegar a los niños porque ellos a su edad ven esto de manera muy satisfactoria, disfrutan, entonces ahí es donde logramos los aprendizajes significativos. Muy bien, profesora. ¿Qué documento tiene en cuenta para la elaboración de las actividades significativas, ¿no? Tal vez alguna lectura o los documentos de Minedu, ¿no? Para hacer esas adaptaciones que usted me comentaba en la pregunta anterior. Claro, tenemos fichas que nos envía Minedu y nosotros también material le tratamos de ahora que todo es, ¿no? La tecnología está en nuestras manos, entonces tratamos de obtener material para poder trabajar con los niños. Es usted entonces una maestra investigadora. Así es. Y pues algo que también está siempre en nosotros, ¿no? Por parte de nuestros maestros de USAT, siempre incentivándonos a la investigación, lo cual pues nos ayuda a ir perfeccionando nuestras prácticas como educadoras. Así es, señorita Carita. Muy bien. Adelante, compañera. Gracias, Elmira. Buenas tardes, profesora. A continuación le realizaré la siguiente pregunta y va básicamente por parte de quién recibe usted capacitaciones. Por la señora coordinadora. Estamos a cargo de la señora coordinadora Elsa Araujo. ¿Y cada cuánto tiempo son estas capacitaciones que recibe? Cada 15 días nos reunimos, todas las promotoras a cargo de los programas, pero la visita de ella es 2 veces por semana, o a veces 1 vez por semana, en el aula. En el aula. ¿Y qué tipo por parte del Minedu? Muy poco. Los programas no escolarizados no tenemos mucha ayuda.
son poco las ayudas que nos dan. Y esas pocas ayudas que usted menciona, específicamente, ¿cuáles serían? A ver, en este año que nos han enviado materiales de limpieza, materiales como los crayolas, colores, pero poco. O sea, no es un material y es, básicamente ha sido el año anterior y este año que ha sido. De años anteriores no, nunca hemos tenido ayuda de Minedu. Por ser programas no escolarizados no se tiene mucha ayuda. Entonces, todos esos materiales que usted posee es básicamente de lo que le brindan los padres de familia o son de algunas organizaciones. No, mayormente con los padres de familia. Está bien, profesor. Y en cuanto a las técnicas e instrumentos que utiliza para evaluar las competencias de los niños, ¿cuáles son? No escuché bien la pregunta. Me refería a los instrumentos que usted utiliza para evaluar a los niños, ¿no? Una lista de cotejo. Claro, lista de cotejo. Tengo en mi mano. El mapa de calor, ¿qué tal? No sé cuál usted utiliza más para evaluar a los niños las competencias que ellos desarrollan. La lista de cotejo. La lista de cotejo mayormente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué materiales del contexto utiliza para los sectores y para el desarrollo de las actividades con los niños? También usamos un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo para la evaluación de competencias. Así es, un cuaderno de campo. Entonces sería lista de cotejo y cuaderno de campo. Así es. Ya está bien, profesor. Y en cuanto a los materiales que utiliza para los sectores y para el desarrollo de las actividades, ¿cuáles serían? En mi caso les estamos implementando poco a poco porque como les digo no tenemos, por ser comunidades de bajos recursos y por ser los programas no escolarizados no tenemos mucha ayuda, ¿no? Todo lo que hacemos es en base con el apoyo de los padres de familia. Los sectores los vamos organizando de acuerdo. Son por las ayudas que nos llegan. Y decir, dígame. Entonces, eso quiere decir que todos los materiales para los sectores son base de lo que es la colaboración de las familias. Claro, trabajo, por decir, en el sector de construcción, necesitamos un estante. Siempre llevamos eso de que estamos en una comunidad de bajo recurso, tratamos de que el padre de familia se encargue en elaborar ahora, ¿no? Que se usa mucho material reciclado, por si los estantes de cartón, eso, ¿no? Tratamos de acomodarnos a lo que los padres de familia también, a sus posibilidades más que todo. Pero en esos aspectos sí cuenta con el apoyo de los padres de familia, entonces sí son colaborativos en eso. Tenemos que estar ahí guerreando con ellos. Guerreando con ellos, pero ahí, como se dice. ¿Y de qué manera brinda el apoyo la coordinadora a los padres de familia del PRONOI? Con reuniones donde las orienta, capacitamos y siempre, ¿no? El bienestar de los niños. ¿Y estas reuniones son constantes, fin de mes o cómo se realizan estas reuniones? Lo estuvimos haciendo virtual por el tema de eso del... ya iniciamos con las reuniones presenciales. ¿Y la asistencia de los padres? ¿Son muchos los padres que asisten? ¿Son pocos? Son pocos, por el tema de que la mayoría trabajan. ¿Y qué acciones se han puesto en coordinación con los padres de familia para sostener este programa?
¿Qué acciones? A ver. El tratar, por decir, en el aula tenemos un comité de aula, ¿no? El encargado de, hacemos una reunión y vemos lo que necesita el programa, ¿no? Y el padre de familia es el encargado de apoyar en lo poco que ellos puedan. ¿Y cómo ha visto usted que ha ido avanzando ese programa? ¿Su avance ha sido satisfactorio? Cuando inició ese programa, inició con esteras, fue un programa que tenía muchas carencias. Sé que hubo ayuda de unos extranjeros para poder ahora hacerlo, ¿no? Un programa que está muy bonito. Le falta mucho, definitivamente, le falta mucho. Yo en la comunidad es mi tercer año, tratando ahí de ponerle punche con los padres de familia, todo por el bienestar de los niños, la comodidad más que todo de ellos, ¿no? Que sea un ambiente agradable. Claro, un ambiente agradable y acogedor, básicamente, para que los niños puedan sentirse bien. Así es. ¿Y usted qué limitaciones o debilidades se ha dado cuenta que tiene para el desarrollo de sus actividades? A lo mejor el espacio, los materiales. El espacio, que es pequeño, y más que todo poco material para el trabajo que se tiene que hacer ahí. ¿Y cuál sería de usted su propuesta de mejora para tener un mejor desarrollo de estas actividades? ¿De qué manera podría mejorar todo esto? Siempre les incentivo a mis padres de familia, por decir, más allá de los apoyos de ellos, también buscar el apoyo a instituciones, ¿no? Que nos puedan, o a las autoridades. Más pequeña sea, es muy significativo ahí en el programa esas ayudas, ¿no? Que puedan ayudarnos en el desarrollo de agradecerle principalmente por su apoyo, su colaboración, y con esto hemos finalizado nuestra entrevista. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy estamos con la especialista del OGEL Ferreñafe, con lo que respecta a Pronois. Por favor, si nos puede decir sus nombres. Ok, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Mónica Cecilia Muro Flores, soy de Ferreñafe, soy especialista de educación inicial, trabajo ya aproximadamente 7 años en OGEL Ferreñafe. Desde el año 2020 se me ha asignado la responsabilidad de ver los programas no escolarizados de la provincia de Ferreñafe. Ok, profesora. Bueno, empezamos con la entrevista, ¿no? Profesora, sobre la cantidad de programas no escolarizados. ¿Cuántos programas hay en el año en OGEL Ferreñafe? ¿Por qué se determinó esa cantidad, no? Y, por ejemplo, ¿todos los años es la misma cantidad de programas? Ya, listo. Bueno, en la OGEL Ferreñafe, desde que soy responsable, hay 143 programas no escolarizados de entorno comunitario, ¿no? Por lo que yo sé, porque como les digo, desde el 2022 es que soy responsable, por cuestión de presupuesto, ¿no? Se da un proceso y se han renovado para este año 2022 143 programas de entorno comunitario, ¿no? Se mantiene la cantidad de programas, pero esto no significa que funcionen en las mismas comunidades donde se crearon, sino que varía de año a año de acuerdo a la demanda educativa de las comunidades que lo soliciten, ¿no? Por ello es que sí existe cada año de parte del ministerio orientaciones para el cierre, la renovación o la creación de los programas durante el año vigente, dentro del marco
de lo que nos rigen los programas, que eso sí está un poco desfasado de repente, de la resolución viceministerial 036 del MINED. La cantidad de programas que funcionan en un año se ejecuta dentro de la norma que he mencionado y que se denomina normas para la planificación, creación, implementación, funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los programas no escolarizados de educación inicial. La misma también que detalla los tipos de PRONOI por ciclo y por estrategia de atención. Y es precisamente durante este proceso que uno determina si se cierran, se renuevan o si se ratifican, ¿no? Esto también depende mucho del informe que hagan las profesoras coordinadoras. Por ejemplo, para este año 2022, y de acuerdo con los criterios establecidos por el Minedu, que nos manda un oficio, en este caso ha sido el 07, en el 2021, se determinó que nosotros como provincia íbamos a continuar trabajando con los mismos PRONOI en las mismas comunidades, por así requerir el servicio, porque estábamos en una etapa de pandemia, ¿no? Donde no habíamos podido salir a las comunidades a verificar si era la necesidad de continuar o de cerrar algún programa. Profesora, entonces, ¿cómo se determina la cantidad de programas no escolarizados que van a funcionar? Es de acuerdo a la necesidad de la población, ¿no? O sea, quiénes lo requieren, qué comunidades. Entonces, una cantidad determinada no hay porque va variando año tras año, ¿verdad? Eso es lo que me... Correcto. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de programas no escolarizados que se desarrollan en UGEL Ferreña? Haciendo una precisión a la acotación que has hecho, sí, por ejemplo, mira, yo hasta ahorita tengo 7 peticiones de 7 comunidades que desean que se instalen o que la UGEL atienda a una población de niños entre 0 a 5 años, ¿no? Ajá. Pero que no pueden ser atendidos en este año porque el proceso empieza de un año para otro, ¿no? Entonces, yo tendría, por ejemplo, que cerrar un programa en una comunidad donde yo vea que hay un niñito, ¿no? Aunque por ese niño, claro, porque tiene que caminar 20 minutos, porque no hay un escolarizado cerca. Tendría que cerrar yo en una comunidad para poder atender a otra, porque no hay presupuesto. No solamente es el pago de una promotora, sino darle material, darle atención, darle kits fungibles de higiene. Entonces, capacitaciones, o sea, implica todo un presupuesto logístico, ¿no? Entonces, es un poco complicado atender a una comunidad. Pero sí, es en base a la necesidad y al acceso, sobre todo pensando en los derechos del niño que tienen el derecho a la educación, ¿no? Claro. Entonces, es así como se determina. Y la otra parte de la pregunta era, perdón. ¿Cuáles son los tipos de programas no escolarizados que se desarrollan en UGEL Ferreña? Correcto. Nosotros como UGEL tenemos solamente el tipo de entorno comunitario, tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2, ¿no? Tenemos 44 del ciclo 1 de entorno comunitario y 99 del ciclo 2 de entorno comunitario. Entonces, entre el ciclo 1 y el ciclo 2 tenemos 143 programas distribuidos en 6 distritos. Ferreñafe tiene 6 distritos, 4 distritos urbano-rurales y 2 distritos altoandinos. Así es, Ferreñafe somos una provincia privilegiada que tenemos zonas bilingües. Manejamos el castellano y el quechua, incahuasi, cañaris. Así es. ¿Dónde están ubicados estos programas no escolarizados de la educación inicial? ¿Y cómo determina la ubicación de estos programas? Listo. Como te venía explicando, nosotros tenemos 6 distritos, ¿no? Entonces, en Ferreñafe, por ejemplo, del ciclo 1, tenemos 3
En Pueblo Nuevo, que es otro distrito, tenemos 5. En Mesones Muro, Manuel Antonio Mesones Muro, tenemos 2. En Pitipo, otro distrito, tenemos 3. En la zona altoandina tenemos 2 distritos, en Incahuasi tenemos 20 y en Cañaris tenemos 11. Sumando esos 6 distritos, tenemos 44 programas de entorno comunitario del ciclo 1. Ahora, del ciclo 2, en Ferreñafe tenemos 2. En Pueblo Nuevo, tenemos 2. En Manuel Antonio Mesones Muro tenemos 9. En Pitipo, 24. En Incahuasi, en Incahuasi 8 y en Cañaris 25. En total, en los 6 distritos, tenemos 99. Si te das cuenta por las cifras, tenemos mayor cantidad de programas entre el ciclo 1 y el ciclo 2 en Incahuasi y Cañaris, ¿no? Casi el 70%. En Ferreñafe, Pueblo Nuevo, Mesones Muro y Pitipo, como el 40%, sí. Así es la distribución. ¿Y cómo ha sido, cómo hemos determinado la ubicación de estos programas? Es precisamente consecuencia de la pregunta anterior, ¿no? Pues, precisamente por la necesidad de las comunidades. Entiéndase que en la zona andina, un niño para llegar a un servicio educativo camina 20 minutos. Sí, conozco Imagínate un niño de 3 años, que desde que sale de su hogar hasta que llegue al programa, camine 20 minutitos, y no es que el papá lo va a dejar, ¿no? Sino caminan solos. Con el hermanito que va a la escuela primaria, ahí se acompañan los dos. Y no hay una pista, son carreteras, son trochas. Caminan al filo de la carretera y su seguridad es su perrito. Van acompañados de su mascota. Entonces llegan solitos. No los acompaña ni el papá, porque el papá, en la actividad acá de Ferreñafe, la principal actividad económica es la agricultura, igual en la zona andina. Entonces los papás salen a eso de las 4 de la mañana a sus chacras, y la mamá típica queda en la casa haciendo las labores, ¿no? Entonces los niños son muy independientes, bueno, si se puede llamar independencia, salen solos, ¿no? Con el hermanito mayor, y se van a la escuelita, a su pronoí, a su colegio, solos, y se regresan solos también, ¿no? En algunos casos, cuando viven cerca del pronoí, va la mamita, porque así se dice en la zona andina, va la mamita con los 2 niños y se quedan a cocinar por cuestión del programa de Jaliguar. Pero así es la realidad de acá. Bueno, en la zona urbana sí va, igual que una escuela, claro, ¿no? Lo deja y se regresa. Claro. Así es. ¿Cuánto personal, con cuánto personal cuenta cada programa y qué tipo de personal hay y cuáles son las funciones de cada uno? Correcto. Cada programa tiene un promotor educativo comunitario, ¿no? Que a partir de ahora, porque como es un poco largo, es un PEC, que son las iniciales, promotor educativo comunitario. Y tiene funciones de un profesor de una institución educativa con característica unidocente, ¿no? Es decir, en la parte pedagógica, ¿no? Quiere decir que un PEC tiene niños de 3, 4 y 5 años. ¿Por qué te digo que tiene las funciones de un profesor? Porque si tú vas a un pronoí, el papá no le dice PEC, sino le dice profesor, ¿no? Profesor, ¿cómo le digo a mi niño? Y el niño no le dice PEC, no le dice promotor, ¿no? Le dice profesor. Por eso, o sea, tiene las funciones de un profesor. La comunidad lo conoce así, ¿no? Profesor, ¿cómo se portó mi hijito? Profesora. Y te digo profesor porque en Ferreñafe de repente no pasa en Chiclayo, en Lambayeque. Existen PEC hombres, ¿no? En la zona andina son hombres en su mayoría. De repente un poco por el contexto. Las mujeres no trabajan. El hombre es el que tiene ese privilegio.
Entonces tú vas a ver en educación inicial hombres. Ahora de repente se causa un conflicto cuando tú pases esta entrevista de cómo va a ser un hombre el atender a una niña de 3 años para poderla llevar al baño. Y cómo acepta la comunidad que de repente en la zona urbana se nos haría un mundo de cómo un papá, ¿no? haría, o en su mente estaría que lleve a su niña de 3 años al baño, ¿no? A los servicios higiénicos. Pero es cuestión, y eso respeta, de las formas de crianza. Pues allá en la zona andina es común que de repente cuando yo ingresé a la UGEL decía como un hombre, y en la parte de los programas no escolarizados, recordemos que los requisitos para ser un promotor es simplemente que tenga quinto de secundaria, ¿no? O sea, no necesita más. Entonces, con quinto de secundaria, que tenga la responsabilidad de niños de 3, 4 y 5 años, la preparación o la responsabilidad que llevo también yo sobre mis hombros de preparar un PEC para que atienda a una niña de 3 años, de cómo atenderla en sus necesidades, ¿no? De cómo alzarla, llevarla, enseñarle a regular sus esfínteres para que ella sea autónoma y no necesite de un caballero para que le enseñe eso. Es todo un tema, ¿no? Es complicado. Claro, pero tiene las funciones. Sí. Lo que pasa es que la educación inicial estamos muy parametrados con que tiene que ser una mujer. Ya existen hombres, y usted me lo está ratificando, ¿no? Ya existen Correcto. hombres, y en este caso, por ejemplo, estos promotores luego les gusta la carrera y pasa que se van a estudiar la carrera, y cuando tú ves a alguien de educación inicial que sea hombre, como que, ¿no? Porque normalmente son mujeres. Pero, como usted dice, sí hay, entonces me da gusto también que haya varones que se estén interesando por la educación inicial, ¿no? El problema aquí lo que difiere es que de repente en un profesor con la formación pedagógica, como tú dices, con vocación, este paradigma de que un hombre no pueda ser profesor de inicial, descartado, porque tenemos igualdad de oportunidades. El problema va en un promotor que no tiene la formación pedagógica. Sí, ya me imagino. ¿No? Entonces, ahí va nuestro, o sea, el conflicto de cómo tú pones a un chico con quinto de secundaria que no tiene idea de lo que, porque allá, valgan verdades, se presenta por necesidad, porque quieren la propina, ¿no? Que son 700 soles. Entonces ellos no se presentan por vocación, muchas veces, que cuando ya están en la práctica les nace esa vocación, y ciertamente lo que tú dices lo ratifico, empiezan a estudiar a distancia, ¿no? En el programa LEN, y ya les nace la vocación. El problema es que nosotros como profesoras de inicial le tenemos que meter esa motivación para que ellos continúen la carrera, ¿no? Y ya ponerle la ética y los valores para que respeten al niño en su integridad. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero de ahí que un hombre está en todo su derecho de poder ser profesor de inicial, eso está claro, ¿no? Eso sí. Definitivamente. Entonces, ¿con cuánto personal cuenta cada programa? ¿Sería con uno? Sí, con uno que cumple la función pedagógica, pero el programa en sí también lo que viene a ser la parte de gestión, las prácticas de gestión, que en una escuela podría ser la directora, la viene a cumplir la profesora coordinadora, que vendría a ser también parte de personal de un programa, la profesora coordinadora como directora, que tiene que cumplir las funciones de directora, ¿no? La profesora coordinadora. Claro que no es solamente una profesora coordinadora para un programa, sino para un grupo de programas. Ya. Entonces serían, el personal con el cuenta sería 2 cada programa, ¿no? Claro, visto de esa manera sí, pero específicamente cada programa solamente un PEC, ¿no? Un PEC, claro, un PEC, profesora coordinadora, claro que lo tiene a cargo, pero que no está como que asiste todos los días, ¿no? Sino que lo monitorea y llega, por ejemplo, 2 veces al mes. Claro, es parte del sistema, ¿no? Exacto, es parte del sistema. Entonces, la función del PET es
decisiones pedagógicas, mientras que la profesora coordinadora es de gestión como un director, ¿no? Así, exactamente, correcto. Comparándolo con la educación básica regular, ¿no? Exactamente, haciendo, sí, un paralelo. ¿Cómo es la cobertura en los programas educativos? Listo. La cobertura en los programas educativos, bueno, es la oferta, ¿verdad?, de los servicios educativos. Sí, exacto. Claro, que está orientada a atender a la población infantil menor de 6 años. Menor de 6 años. Exacto, de acuerdo a su edad, al nivel de desarrollo, por condiciones geográficas, por condiciones socioemocionales, particulares, también viendo una educación flexible, básicamente que garantice los procesos educativos oportunos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ahorita ha salido la 186, que ha derogado la 531, que tiene 2 pilares, esa, ¿no? Que es atención a la diversidad, que es la prioridad ahorita, y es la atención a lo socioemocional después de este periodo de pandemia que hemos pasado, ¿no? Pero básicamente el objetivo es asegurar la atención como un medio de contribuir al desarrollo y aprendizaje pleno de los niños y las niñas. No sé si... La cobertura va, por lo que entendí, es en base a la necesidad que tiene, en este caso, Ferreñafe, ¿no? Con sus distintos distritos, ¿no? Que obviamente uno es con más necesidades, entonces la cobertura va hasta allá, ¿no? Con mucho más necesidades, digamos, entre comillas, económicas y de dificultad, por ejemplo, para llegar de un sitio a otro. Entonces, es una cobertura bastante amplia, digamos, en lo que refiere a territorio, porque va desde un urbano hasta un rural, muy rural, porque Incahuasi, pues sí conozco esa parte y es una parte bastante muy difícil de acceder, ¿no? Exacto. O sea, es todo lo que es el ámbito de la UGEL Ferreñafe, lo que encierra los 6 distritos, que aparentemente podría ser la provincia de repente con menos distritos, pero tenemos la particularidad de que es la que tiene mayor dificultad de accesibilidad en cuanto a la parte geográfica, ¿no? Hay caseríos que hay que caminar. A ver, si yo me quiero ir a un caserío, por ejemplo, tengo que salir desde la tarde para caminar unas 6 horas, llegar en la noche y poder visitar el programa temprano y luego terminar mi jornada, porque en inicial, pues, es toda la jornada la que tenemos que ver, ¿no? Desde las 8 hasta las 12 que sale el niño, quedarme con el PEC para darle la asistencia técnica hasta las 2, 3, y luego salir y caminar y ver el caserío más accesible. O sea, me demora entre 2 y 3 días un programa, ¿no? Entonces yo tendría que salir de Ferreñafe, 3 días estar en la zona andina para volver a Ferreñafe. O sea, así de difícil para visitar un programa. La cobertura es amplia, o sea, la cobertura es amplia, pero también es una cobertura muy difícil, de difícil geográficamente, hablando. Geográficamente, y la otra parte es cuestión de la señal. Hay comunidades que no tienen señal, ¿no? Marayhuaca, por ejemplo. Marayhuaca ya está un poco más adelantada. Incluso la escuela de Marayhuaca tiene su radio propio. La escuela. Ajá. Se han creado esto con la ayuda de Telefónica, que tiene también un presupuesto para educación, y con las gestiones que se han hecho con las municipalidades, han puesto paneles solares, también con el Ministerio de Educación, ya tienen señal, tienen una radio local. Por esto de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces llegan los programas ya traducidos en quechua,
¿no? Ya es una comunidad privilegiada, pero hay zonas donde no entra la señal. Aparte de la parte geográfica, la parte comunicativa, no hay señal. No entran llamadas, no entran WhatsApp, no entran mensajes. Absolutamente nada. No. Es como si estuviera aislada. Entonces, ¿qué hacen los PEC cuando nosotros damos talleres? Cuando damos talleres, en la parte presencial ellos bajan, así se dice, porque como es zona alta, ellos bajan, ¿no? Bajan a Ferreñafe y se hacen los talleres y acá se les capacita. Pero en la virtualidad, que hemos estado 2 años, ellos tenían que bajar a una zona donde entrara la señal, que puede ser a 2 horas de su comunidad. Entonces ahí cogían la señal y entraban por Zoom al taller para poder facilitarles la planificación. Son grandes problemas que tenemos, a pesar de que somos pocos distritos, pero como te digo, enfrentamos grandes retos que los hemos... Entonces, la cobertura ha sido no tanto virtual, sino a distancia, ¿no? Porque ha sido de manera sincrónica. Se les grababa videitos, o las comunidades, las alianzas han sido nuestras grandes estrategias, ¿no? ¿Cómo hacían? Con un megáfono, las autoridades, los tenientes, los ronderos, ponían megáfonos en la autoridad y los PEC, a través del megáfono, explicaba el reto o el desafío como una clase con megáfonos, ¿no? Entonces, escuchaba, pues, los caseríos no son grandes, pues, ¿no? O sea, claro, lo escucha todo. Un caserío puede tener 30 familias y dispersas, ¿no? Incluso las visitas a domicilio. O sea, hay 1001 estrategia para poder el niño acceda al servicio educativo, ¿no? Correcto. Con respecto a materiales educativos, ¿con qué materiales cuentan los programas no escolarizados de la UGEL Ferreñafe? Eso sí, tenemos un presupuesto, ¿no? Tenemos un centro de costo dentro de lo que es presupuesto. Nosotros, los escolarizados, manejamos acá lo que es el POI, ¿no? El POI, el Plan Operativo, POI, el Plan Operativo Institucional, que es un plan donde nosotros presupuestamos todo lo que es para el año, dinero que está para monitoreo, para material, para talleres, para organizarnos económicamente, ¿no? Para, por ejemplo, movilidad, para ir a hacer monitoreos de barrido, para asistencia técnica. En este caso, por la etapa que estamos pasando, que ya estamos al 100% en programas en la presencialidad, no tenemos ningún programa a distancia, todos están en la presencialidad, tenemos que tener recursos económicos para salir a monitorear, ¿no? Entonces, todo esto se registra en el Plan Operativo Institucional, en el POI, pero como programa tenemos una cadena presupuestal específica. Entonces, de esa cadena, lamentablemente, a veces no se asignan a tiempo el presupuesto, ¿no? Pero con ese presupuesto se le da a los programas un kit fungible, de material fungible. Ese kit de material fungible incluye todo lo que es papelería, útiles de escritorio para los niños, ¿no? O sea, todo lo que es crayolas, témperas, típica lista de útiles, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad de niños, nos regimos por las nóminas. Por las nóminas. Por las nóminas, exacto. Nosotros como especialistas proponemos un kit fungible. Lógicamente el ministerio no te aprueba lo que yo quisiera darle a un niño, ¿no? O sea, yo propongo y de eso me aprueban pues un 70%. Eso es para los niños lo que es el kit de material fungible. Por el estado de emergencia también se les asigna un kit de higiene, ¿no? Y un kit para las medidas de protocolo, que es jabón líquido, papel toalla, jabón en barra. Tengo entendido que hasta el año pasado se les dio alcohol, ¿no? Pero este año no ha venido presupuesto, pero igual estamos viendo algunos remanentes para que también tengan alcohol
mascarillas se les ha dado también. Prácticamente todo lo que tiene un escolarizado también lo tiene un PRONOI. En el ciclo 1, por ejemplo, tienen un material espectacular en todo lo que es psicomotricidad. Tienen material precioso en todo lo que es circuitos, ¿no? Para el desarrollo, sí, tanto fino como grueso, para momentos de descanso. Tienen cunas, tienen piscina con las pelotitas. O sea que el primer ciclo está muy bien implementado. Muy bien implementado, sí, muy bien implementado. El problema está en el cambio de promotores, ¿no? Como todos los años se renuevan y hay, como te digo, sitios inaccesibles, porque te voy a ser bastante sincera, hay programas que quedan, es decir, tienes que ir, ni siquiera caminando llegas, o sea, tienes que contratar porque pagas para ir en una mula, bestia, y 4 horas en mula, tanto de ida como de regreso. O sea, no cualquiera llega. Y contratar una persona para que te guíe, porque te puedes caer igual, ¿no? Te pierdes también. Te pierdes, sí, te pierdes, ciertamente. Una de mis experiencias, recién llegué, me perdí con otra especialista que iba, creo que el programa estaba 20 minutos y caminamos 3 horas, ¿no? Y sin cobertura, sin señal. O sea, estábamos dando vueltas en un mismo círculo, en círculo, en círculo. Y no había, hasta que nos sentamos, nos calmamos y cruzamos chakra. Pues, tuvimos que pasar por una chakra, ¿no? Y al regreso lo hicimos en 10 minutos porque ya un niño nos guió. Un niño, no de 7 años, nos guió. Pero así es, ¿no? Entonces, cuando hay cambio de promotor, supuestamente tú tienes que encargar a la autoridad de la comunidad todo el material que el ministerio te deja, porque son bienes del Estado, ¿no? Y es una responsabilidad grande. Pero en ese pasar de años, bueno, que se pierde una cosita, que se pierde otro. Pero los kits que son grandes, sí. El problema está en los kits, por ejemplo, de ciencia, o en esos tapercitos que venían con animalitos chiquitos que incluso los propios niños, por la novedad, se los van llevando a sus casas. No solamente pasa en los programas, ¿no? Sino también pasa en los colegios también. Exacto, ¿no? Y le pasa a una maestra, imagínate, le pasa a un promotor también, ¿no? Entonces, son problemas comunes también, ¿no? A los escolarizados. Claro. ¿Cómo es la cadena de coordinadores entre usted como especialista, las coordinadoras, las promotoras educativas comunitarias y los padres de familia durante todo el periodo escolar? Bueno, la cadena es respetando siempre los niveles el rango. Exacto, ¿no? Viene desde el Minedu a los gobiernos regionales, en este caso la Gerencia de Educación, luego a los gobiernos locales, que vendría a ser la UGEL, y luego a la propia institución educativa, que en este caso vendría a ser a los programas, ¿no? En ese orden. Ya dentro de lo que es la UGEL, la Unidad de Gestión Educativa Local, empieza por la directora de UGEL, ¿no? Luego de la directora de UGEL viene el jefe de área, porque ya no es, suena como fuerte jefe, ¿no? Pero así está denominado el AGP, que es el jefe de área de gestión pedagógica. Luego viene la especialista de educación inicial, y luego vienen las profesoras coordinadoras, y luego viene el promotor educativo comunitario, luego viene el comité, los padres de familia, en ese orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesores coordinadores, y cada quien tiene que respetar, por ejemplo, eso es lo que siempre trato de transmitir, ¿no? No pasarnos esa jerarquía o esos niveles, ¿no?
Si un promotor necesita consultar algo o alguna duda, no sería pertinente o no respetaríamos esas cadenas si me llama a mí como especialista, Claro, porque tiene que está llevar a su pasando profesor por correcto. encima de su profesora coordinadora, ¿no? Entonces, eso siempre recalco. No es ético, no tanto porque yo no esté en la condición de responderle, sino porque tiene su profesora coordinadora, ¿no? Como primera instancia. Entonces, eso siempre les digo. En la medida que ustedes puedan resolver los problemas, el PEC tiene que llamar a su profesora coordinadora. Si la profesora coordinadora está dentro de sus funciones y su potestad orientar y dar solución a la duda que tenga el PEC, lo hace. Y si tiene alguna duda, bueno, ya recién acude a mí. Yo, al igual manera, si está dentro de mi condición solucionar ese problema, lo haré. Y si no, recurriré a mi jefe inmediato. O sea, no me voy de frente a gerencia. ¿No? Claro. O de frente hago la consulta del ministerio. No, O sea, siempre entonces respeto. la cadena de coordinación es respetando las jerarquías, ¿no? O sea, Exacto. El profesor con sus padres de familia, con el comité de padres de familia, y Correcto. sin alguna duda, los padres no se van a ir de frente al jefe, sino al profesor, ¿no? Luego ya Mira, profesor, exacto, y es una particularidad que pasa acá en Ferreñafe. Acá tienen mucho poder las comunidades en la zona andina, ¿no? Y te lo pongo de ejemplo. En la zona andina, cuando no quieren a un promotor por X motivo, tiene mucho poder, simplemente no lo dejan trabajar. Y toda la comunidad representada por sus autoridades, porque hay jefe de los ronderos, del vaso de leche, del teniente, ¿no? Del agente municipal, forman su comisión, así queden en la puntita del cerro, bajan todos con sus polleras, con sus cestos típicos, una comisión de 10 y se aparece en la UGEL, ¿no? Hablar de frente con la directora de UGEL, a que no quieren, no quieren a ese promotor, o no quieren al profesor incluso, o no quieren al director de la institución educativa. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Porque ellos así lo han determinado, porque no respetan alguna costumbre de su comunidad y no lo dejan trabajar. O sea, no lo dejan ingresar a la institución educativa. O sea, también lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos que tener cuidado y respetar las costumbres de la comunidad. O sea, un profesor no puede llegar a imponer, ¿no? Porque yo creo que eso es lo correcto. Allá es mucho la cosmovisión, ¿no? Allá aplican mucho la etnomatemática, o sea, esto es un tema y es muy bonito, yo aprendí mucho, ¿no? Y hay que respetar, por ejemplo, las prácticas de crianza, en lo que es los promotores, ¿no? Allá los niños a la espalda, con las mantas, hay que respetar, no le puedo decir, no cargues un niño todo el día, que no está bien, ¿no? Sí, claro, la forma. Hay que respetar las costumbres de cada pueblo, definitivamente. Las prácticas de crianza, correcto. ¿Cuántas horas de servicio se brindan los programas no escolarizados de la UGEL Ferreñafe? Ya, según norma, según la norma que te mencioné, la 036. 036. Exactamente, nos marcan nosotros como programas 900 horas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque normalmente como son los PEC personas que no tienen formación pedagógica y el único requisito es que tengan quinto de secundaria, se les tiene que dar un acompañamiento y una asistencia técnica, ¿no? Entonces significa que los viernes, normalmente, dependiendo del grupo que le toque a la profesora coordinadora, los va a tener que asistir a través de un taller, ¿no? Entonces se les convoca. Puede que trabajen de lunes a jueves y los viernes ellas convocan a talleres. En esos talleres se les socializa la planificación, porque el PEC no planifica. La que planifica es la profesora coordinadora, ¿no? Y la profesora coordinadora les da la planificación casi lista, pero sí se les induce a que ellos contextualicen la planificación,
¿no? Porque sería imposible que la profesora coordinadora haga una planificación para cada PEC. Te voy a explicar la situación específica de Ferreñafe. Entonces, lo que hace la PEC es, por ejemplo, hacer una planificación para un escenario rural, para un escenario urbano, ¿no? Pero cada PEC ya tendría que utilizar los recursos de su comunidad. Y la tendría, exacto. Pero decirlo a uno por uno, o sea, es desgastante. Por lo tanto, tendría que convocar a un taller donde los reúna a todos, que es un viernes normalmente, puede ser una quincena y fin de mes, y ahí socializa la planificación y les da las especificaciones, ¿no? Entonces, pero esto no se puede cumplir en la zona andina, porque los niños se adecúan al horario de primaria. Es decir, los niñitos, si el horario inicial es de 8 a 12, los niños, así tú le digas que a las 12 es la salida, no se van a ir hasta que el hermanito de primaria salga, porque se van juntitos, ¿no? Hasta su casa, esos 20, media hora que caminan, el niño de inicial no se va a ir solo. Allí se queda en el programa hasta que el hermanito de primaria salga de su escuelita y lo lleve. Entonces, por lo tanto, cumplen a veces las horas de inicial o las horas de primaria, ¿no? De permanencia. Entonces, la PEC termina trabajando no las 900 horas, sino las 1100 de primaria o las de secundaria. Entonces, esto es flexible en Ferreñafe por el contexto. Claro, el tipo de contexto que hay, ¿no? O sea, se tiene que adecuar por lo que... Y es más, o sea, en realidad no trabajar, sino simplemente estar al cuidado mientras llega el hermanito para que se puedan ir juntos, ¿no? Correcto, entonces, o sea, mucha más responsabilidad, sí, porque tienen que permanecer en el programa, ya los entretienen en los sectores, o en el mismo programa, pues, ¿no? Ahí con juegos tranquilos, lo que sea. Sí. Ya. ¿Cómo se realiza la distribución de los PRONOI a las profesoras coordinadoras? Correcto, ahí tenemos otro gran problema. Bueno, yo no los llamaría problema, acá lo asumimos y así para verlo de una manera más optimista como un reto, como un desafío en nuestro trabajo, ¿no? Porque si vemos otra vez nuestra norma, que es la 036, imagínate, está el 2015 del Minedu, la profesora coordinadora nos indica que en el ámbito rural estará a cargo entre 4 a 10 servicios, dependiendo del tipo, de la ubicación, de la accesibilidad, de lo que hemos hablado, ¿no? De la parte geográfica. 4 a 10 por profesora coordinadora, ¿no? Y en el ámbito urbano, entre 8 a 10, también igualito por las mismas causas, dependiendo del acceso geográfico y de un montón de factores, ¿no? En el caso de Ferreñafe, para lo que yo te contaba, que tenemos 143 programas, solamente tenemos 4 profesoras coordinadoras. ¿Y cómo? Sí. 4. Sí, 4. Entonces, de esos 4, ya te imaginarás cómo es la distribución, ¿no? De lo que nos marca la norma, que son solamente entre 4 a 10, ¿no? Si es rural, para el ciclo 1 tengo una profesora coordinadora que se hace cargo de 44 programas, 44 programas en los 6 distritos. Y para el ciclo 2, ¿no? Para el ciclo 2 tengo 3 profesoras coordinadoras. De esos que marcan entre 4 a 10, si es rural, o de 8 a 10, si es urbano, cada profesora coordinadora tiene 33 programas. Así es. Y una pregunta, o sea, ahí me nace a mí otra pregunta de que, por ejemplo... Te nace del corazón, te nace del corazón. Sí, ¿cómo, o sea, por qué es que no hay más profesoras coordinadoras? O sea, ¿es presupuesto, es tema de que no postula? Exactamente, es presupuesto.
Es presupuesto porque es como que un colegio, una institución educativa tenga 3 profesoras, ¿no? Y yo, directora, digo, necesito 2 profesoras más. UGEL, mándenme 2 profesoras más. La UGEL no te las va a mandar, te va a decir, profesora, yo dependo del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, yo tengo que presupuestar la plata. ¿De dónde le pago a la profesora que usted necesita? Demuéstreme, o sea, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso para crear la necesidad. Tendría la UGEL que crear, que ya lo viene haciendo, o sea, yo desde que tengo memoria de que estoy en la UGEL, que no es mucho, son 7 años, antes han sido 3 profesoras coordinadoras. Este año se ha creado una. Y de repente es porque le solucionamos el problema al ministerio. Es decir, hemos venido atendiendo en ese afán de hacer valer o de prevalecer el derecho del niño a la educación. Si nosotros nos dicen, cumplan tal compromiso, ¿no? De atención, disminuyan la brecha de que los niños tengan acceso. En ese afán de nosotras como profesoras de educación inicial cumplir, ¿no? Y beneficiar al niño, al ministerio le entregamos. Entonces no creamos la necesidad. Y no la creamos por no perjudicar al niño. Entonces el ministerio, bueno, dice, si vienen cumpliendo, ¿para qué les va a dar plazas? Claro, eso es lo que yo le iba a decir. Es como que algo que es contradictorio. Contradictorio, claro. Porque, claro, deseas que el niño estudie, pero también deseas que lleguen más profesoras coordinadoras para que haya una mejor, ¿no? Una mejor coordinación. Pero, sin embargo, como el ministerio ya te vio trabajando con esas 3 profesoras, entonces, como ya le solucionaste, ya está solucionado para ellos, entre comillas, ¿no? Desde su perspectiva de ellos, entonces ya para qué vas a querer más, para qué te aumento el presupuesto, para qué quieres. Entonces, ahí viene como que son los vacíos de la norma, ¿te das cuenta? Son las contradicciones. Sí, es una norma que viene desde el 2015, como usted lo dice, y es una norma que a mi parecer, y no sé si a su parecer, ya tiene que ir dándole modificaciones a ciertas cosas. No, y el ministerio, o sea, te da la norma y entonces te dice, ¿no? Cuando es norma, no hay negociado. O sea, tú vas a cumplir la norma. Yo como especialista, yo puedo hacer un documento a lo que le digo, a mí, cúmplase la norma. La norma no está para negociar, la norma se cumple. Así te dicen los directores, ¿no? O sea, a mí no me vas a negociar que a mi horario de trabajo es de 8 a 1. Ay, no, mire, directora, yo quiero negociar. Yo quiero entrar 8:30 y yo voy a salir tal. No, la norma está así. En ciertos casos, porque aquí la norma me dice entre 4 y 10 programas y me estás dando 33. ¿Y cómo ahí no? Es que así es en algunos casos, ¿no? Pero yo creo y ahí me sacan, no hay presupuesto, pues, no hay presupuesto, y tú vienes cumpliendo, síguelo cumpliendo. Entonces, es que ahora estamos del lado administrativo, como digo yo, estamos en la otra orilla del río, ¿no? Cuando estamos en aula es una cosa, cuando estamos en la parte administrativa y entendemos, ¿no? Claro, desde aula yo reclamo, ay, sí, el Minedu, por aquí, por allá. Cuando estamos en la parte administrativa, yo digo, Dios mío, estoy con las manos atadas, ¿no? Porque si yo quiero hacer prevalecer la norma, perjudico a los niños. Claro, lamentablemente es así, uno de los dos sale perdiendo, así que es mejor, creo, tratar de hacer cumplir hasta donde podemos lo que sí. Así nos agobiemos, ¿no? Así nos agobiemos. Yo quería que entiendas, y discúlpame, de repente es un espacio para poderte disculparme con todos los que están escuchando de por qué era tan difícil generar un espacio para yo brindarte esta entrevista. Sí, yo sé que obviamente ahorita ya conversando, están comprendiendo de que, no, o sea, yo estoy como especialista en la UGEL Ferreñafe, sin embargo cumplo funciones que no son mi responsabilidad, me las dan como un memo como responsabilidad. Y yo sí digo, bueno, yo entré aquí como especialista para brindar asistencia técnica a profesoras, a promotores, pero me asignan funciones que, bueno, que me llegan con un memo, las tengo que cumplir, porque bueno, pues ya soy parte de la UGEL.
¿no? Entonces, y perjudico si no las cumplo, algo así. Esa es la figura, ¿no? Y tengo que asistir a 4 profesoras coordinadoras para 143 programas. Imagínate llenar censos, nóminas, actas, con esa cantidad de programas por cada profesora coordinadora. Aparte, atender a instituciones educativas. Aparte, atender plataformas de Cícero, de Identicole, de juegos florales. O sea, somos 10 especialistas para todos los programas. Para todos los que te puedas imaginar. Entonces sí agobia un poco la parte administrativa, ¿no? Entonces, sí, yo públicamente aquí me disculpo con María del Carmen por haberla hecho esperar un momento, pero no por situaciones ajenas a mí, porque todo lo que sea del nivel inicial nos tenemos que apoyar como colegas, como futuras colegas, como profesoras en bien del nivel. Nosotros siempre orgullosas del nivel inicial. No somos las primeras siempre que sacamos, les cuento, en evaluación de desempeño, siempre, quienes hemos apechugado las profesoras del nivel inicial, somos el único nivel que nos hemos expuesto a una evaluación de desempeño, saliendo siempre con niveles altos. Hemos salido altos, casi que el 10% de desaprobadas, por X motivos, porque las rúbricas no han estado afinadas. Nivel primario no se sometió a una evaluación de desempeño. No quisieron. Y vino la pandemia, ¿no? Y ni siquiera, bueno, se habla de una evaluación de desempeño. No es por desearle mal a nuestros colegas de primaria ni secundaria, pero las de inicial nos sometimos a la evaluación porque no tenemos miedo, ¿no? Pero bueno, siempre en las de inicial salimos las primeras a los grandes retos de una evaluación, pero sin embargo no nos reconocen todo lo que hacemos, ¿no? Pero ahí estamos, al pie del cañón. Es una labor muy ardua estudiar educación, sobre todo la inicial, que es Así que María bastante... Con todo el cariño del mundo, te pido disculpas por estas conversaciones, pero finalmente aquí estoy para apoyarte a ti, a todas las que consideren necesario. Rosa María, que la conozco hace muchos años, un saludo para ella. También ha aportado acá para Ferreñafe, que ha sido parte de la UGEL Ferreñafe también. Muchísimas gracias, profesora, más bien por el espacio que nos está dando, porque ahora que con todo lo que hemos estado conversando con la entrevista que le estoy haciendo, ¿no? Ya logro entender pues los espacios tan apretados que se tienen en su agenda. O sea, no es uno, no son dos, no es simplemente estar sentado frente a un escritorio. Y también tengo el agrado de trabajar en área administrativa, o he trabajado en área administrativa y también sé la ardua labor. O sea, no es simplemente en el escritorio y ya después te vas a tu casa y no pasa nada. No, en casa sigues trabajando. No, y te cuento que mi principal función es de campo, o sea, es estar en las escuelas, ¿no? Estar con el profesor, apoyarlo, estar monitoreando. Exacto, sí. Entonces, muchísimas gracias más bien, profesora, por el espacio que usted se ha hecho, ¿no? El agrado de haberla conocido, de estar conversando con usted y de hacer esta entrevista, que para finalizar tengo una última pregunta ya, que es de acuerdo a los objetivos de los PRONAIS, ¿de qué manera están logrando estos y qué limitaciones se encuentran en su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, las coordinadoras, los PEC, los padres de familia, los recursos materiales educativos, infraestructuras, tiempo, y qué alternativas proponen para una mejora en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de la entrevista, o más bien una conversación tan agradable que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que finalmente de todo lo que hagamos, siempre vamos a arribar a lo que queremos es mejorar la calidad de los servicios educativos no escolarizados de nivel inicial, ¿verdad? A orientar que esas acciones, tanto de planificación, de creación, de implementación, ya sea para el funcionamiento, la evaluación o renovación de los programas no escolarizados, sea para la calidad del aprendizaje que recibe el niño que quiera acceder a un programa, ¿no? También fortalecer la participación de los padres de familia y madres de familia y de la comunidad entera
a los servicios educativos no escolarizados del nivel inicial. Partiendo, ¿no?, de esos objetivos que tenemos, en UGEL Reñafe, en lo que respecta al ciclo 1, hemos hecho ya talleres sobre los materiales educativos, porque eso es básicamente lo que rige en el ciclo 1, ¿no? Los materiales educativos de los contextos que yo te he hablado, rurales, urbanos y altoandinos. Ya tenemos el 90% de conexión de los PEC, porque era un problema que ellos no conocían las TICs, una plataforma Zoom, una plataforma Meet, ¿no? O los grupos de WhatsApp, las videollamadas. En la zona andina no tienen más que, bueno, un equipo básico. Han tenido que invertir su platita, ellos ganan una propina en tener un equipo de teléfono que pudiera tener esas aplicaciones, ¿no? Ahora todos tienen y acceden a sus talleres virtuales para tener sus capacitaciones. Tenemos el compromiso de todos los PEC que tienen un Gmail, ¿no? Para poder acceder al material virtual, para que ellos lean también, ¿no? Para que asistan a un taller para poder elaborar materiales, para poder implementar sus aulas. Con respecto a esto, las dificultades siempre siguen siendo económicos en cuanto a los datos del celular, porque allá, claro, no tienen Wi-Fi y tienen que alimentar su celular con datos. Entonces, los talleres tienen que ser muy al grano, por así decirlo, ¿no? Las ideas principales, porque se les gastan sus datos. Las fallas del servicio en Internet. Algunos sí se valen de las escuelas que tienen Internet, porque ya existen los colegios de jornada escolar completa que tienen Internet, o los primarios. Entonces, se van al colegio y hacemos alianza con los directores para que les permitan el Wi-Fi, en el caso de la sierra, ¿no? Pero hay algunos que no. Entonces no hay cobertura, hay poca señal, y peor en época de lluvias o de friaje. Esa es nuestra dificultad. Y es un cuello de botella que ahí no podemos solucionar. Pero algunas acciones de mejora sí es, por ejemplo, ya retornar un poco a los microtalleres presenciales para la elaboración de materiales. Claro, pertinentes también a cada grupo etario, ¿no? De 1 año, 2 años, 3 años. Y también utilizar recursos propios de su comunidad. En el caso de la parte andina, tenemos una serie de semillas, ¿no? Para hacer material para el ciclo 1. Para utilizarlo. De reciclaje. Yo te cuento una experiencia muy bonita. Allá hay una parte de la sierra donde hay el árbol de la quina. No todos tienen el privilegio de conocer el árbol de la quina que está en el escudo nacional, ¿verdad? Yo lo conozco en vivo y en directo. Entonces, el árbol de la quina tiene en el tronco una serie de cortezas finitas, como el papel cebolla, el papel. Yeah. Entonces, allá, por ejemplo, no tienen papel de seda, pero para hacer el corrugado utilizan la corteza. Es como si fuera un papel de seda marrón. La profesora no tiene, pero va a no es que tampoco agredan al árbol, sacan la corteza y ellos corrugan la corteza del árbol de la quina y hacen sus bolitas de corrugado y lo utilizan. Entonces, utilizan recursos para la época del COVID, utilizan la cascarilla del árbol de la quina, porque de ahí sacan los antibióticos y lo hierven, se lo toman, como si estuvieran tomando un antibiótico, ¿no? Entonces, somos privilegiados porque utilizan sus recursos de ahí. Entonces, en relación al juego, por ejemplo, hemos hecho talleres sobre la importancia del juego libre, de la interacción familiar para desarrollar vínculos afectivos, ¿no? Entonces, un gran logro es fortalecer esas competencias en los promotores, en el trato con sus niños, ya que no son formados pedagógicamente, ¿no? Ya tenemos el 96% de participación de los promotores para que se mantienen conectados hasta el final de la capacitación, porque en esto de la virtualidad tú no sabes si dejas prendida la computadora y te vas, ¿no? Y se van a hacer sus cosas y solamente queda la foto, ¿no? Pero
como es interactivo y preguntan al azar, y si te responden, usted dice, sí, está conectado, ¿no? Está atento. Y al final, cuando pasamos el link y tú pones ahí cuál es tu compromiso, y a la hora que descargas el Excel ves que te contestó, uff, qué alivio, ¿no? Entonces siempre en la dificultad nos queda como un 4% que no se conecta, pero por la lejanía, por el acceso, por no tener Por las dificultades de la señal, del internet, ¿no? Entonces, con respecto a esta pregunta que le he hecho, que es de acuerdo a los objetivos y por de qué manera se están logrando, pues sobre todo yo creo que es el compromiso, ¿no? Que se está generando en los PET y en las profesoras también, y en usted como especialista, que se están integrando para lograr algo. Entonces, a pesar de las dificultades, como usted ya bien lo dijo, ¿no? A pesar de que de repente a veces no hay recursos económicos, ¿no? Pero se está dando un compromiso más allá de simplemente querer cumplir, ¿no? Sí. Eso... sí, un logro también importante es que hemos hecho alianzas con psicólogos para ver esto de cómo gestionar las emociones por el tema de la pandemia, por lo de la el pandemia. Estrés. Exacto, porque lo que pensamos, el retorno de la presencialidad es cómo el PEC no va a transmitir su frustración o sus penas o lo que ha pasado a sus niños. Lo mismo que las profesoras, ¿no? Porque todos hemos pasado. Entonces sí ha sido un gran logro el interés o la expectativa que ha tenido el PEC sobre este tema de las emociones. Primero ellos, ¿no? Como que ha sido una catarsis y una necesidad. Hemos hecho hasta 3 talleres, ¿no? Con psicólogos para que ellos regulen estas emociones y cómo ellos han podido esas estrategias volcarlas en sus niños para también el niño se sienta tranquilo y no sea un encuentro así como agresivo el primer día de clases, ¿no? Después de 2 años de ausencia en su jardincito, porque ellos también le dicen jardín, ¿no? A su programa. Entonces, para mí es un logro el control, el autorregularse, ¿no? En jóvenes, porque la mayoría son el jóvenes. Comprometerse a regular sus emociones, ¿no? Porque como dices, son jóvenes y bueno, con toda esta pandemia todos hemos pasado alguna pérdida o alguna frustración, ¿no? Algún tema de pérdida, tanto en el sentido de repente algún familiar como en el sentido también económico, porque muchos hemos pasado también eso. Entonces, una de estas cosas es el compromiso más que todo de todos los que están a cargo de los programas, ¿no? Profesoras, especialistas. Entonces, tanto ver en lo económico, como ya lo vimos diciendo, en lo psicológico, ¿no? Entonces, trabajar con el tema de regular emociones. Entonces, y el último gran logro, que no quiero que se me vaya, fíjate, es haber desarrollado competencias de liderazgo en los PEC. Me he encontrado con PEC que han gestionado, no te imaginas, hasta construir espacios para que sean de psicomotricidad, que tengan su comedor, o sea, que de un ambiente han gestionado, se han ido a la municipalidad, se han ido a la posta, o sea, un PEC con 5º año de secundaria haciendo gestiones de director. Entonces tú llegas al programa, ya hice mi oficio, profesora, ya lo llevé, ya vino, me he ido a esto, ya me fumigaron, ya me dice, ¿tú qué haces? Sí, no, yo ya coordiné, ya convoqué a las autoridades, ya hice mi reunión. O sea, ese va a ser un líder. Esa persona va a llegar a tener un cargo, ¿no? O sea, sus padres de familia lo respetan. Entonces, estamos formando líderes también. Y con respecto a las alternativas que usted me dice, una de las alternativas, por lo que me viene diciendo, ¿no? Es que, por ejemplo, tema económico, ¿no? O sea, cuando hay problemas de tema económico y no hay presupuesto para el material, por ejemplo, didáctico, para construir material, entonces ustedes una de las soluciones que han dado es que se utilice los recursos del contexto, ¿no? Como por ejemplo las semillas, ¿no? Entonces,
ahí ya como que compensa lo que no se le está dando, ¿no? Ahí es hacer talleres con los padres de familia, utilizando los recursos del contexto para elaborar los materiales que le faltan. Allá utilizan, por ejemplo, las plantas para hacer, si no tienen témperas, y sacan los tintes, ¿no? Porque allá hacen atelar y tiñen el algodón para sacar el tono rojo, marrón, los verdes, tienen ya las plantas y entonces las procesan con lo que hay allá y sacan los tintes. Entonces ellos hacen eso. Por ejemplo, también, ahí como que compensa las témperas, por ejemplo, ¿no? Con lo que compensa las témperas. Otra de las mejoras que me decía justamente usted también me dijo de que es con respecto al el tema de internet, ¿no? Por ejemplo, ¿qué han hecho ustedes en estas alternativas de mejora? Han hecho convenios con los colegios que de repente tienen internet y le pueden brindar a los PECs o a los profesores coordinadores este espacio en el colegio para que ellos puedan conectarse a sus talleres en toda esta época, sobre todo de pandemia, ¿no? Eso ha sido más o menos de las alternativas que ustedes han propuesto, ¿no? Con los directores el acceso, claro, el acceso a sus computadoras incluso, ¿no? Porque hay PECs que no tienen una computadora. También con los directores para que les faciliten el acceso a su escuela, para que puedan ingresar. Y a los PEC que no tenían conocimiento sobre las TIC, también estamos dando talleres para fortalecer esas competencias tecnológicas. Okay. Otra de las alternativas son los talleres de fortalecimiento tecnológico, ¿no? Para los PEC, sobre todo, que algunos no tienen estas estrategias, como no saben cómo manejarlas, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias, profesora Mónica,